Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Vamos a conversar en esta oportunidad en relación a la proximidad de las elecciones presidenciales y para el Congreso que tendrán efecto en todo el territorio nacional el domingo 19 de mayo, tal y como lo establece la Constitución de la República. Y vamos a hablar del tema de las elecciones y el valor de las predicciones de las encuestas que están al por mayor y el detalle en las redes y en los medios de comunicación. Y para eso cuento con la honrosa presencia de 4 destacados dirigentes de los 4 principales partidos políticos del país. Desde mi izquierda, el licenciado Danilo Díaz, dirigente del PLD y delegado ante la Junta Central Electoral de esa organización opositora, el licenciado Ramón Arnaldo Pimentel, quien es secretario de organización del PRD, el licenciado Ignacio Aracena, diputado del Partido Revolucionario Moderno, y el licenciado Raúl Hernández, miembro de la dirección central del partido La Fuerza del Pueblo. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Son confiables esas encuestas que dan pronósticos tan diferentes entre una y otra? Bueno, es una gran pregunta. Para mí son confiables. Las encuestas no son más que un reflejo, una fotografía del momento electoral que se estuviera viviendo y en ese sentido esa es la lectura que tenemos que darle. Lógicamente, no significa que va a terminar el proceso electoral tal cual lo refleja en estos momentos, pero nosotros confiamos plenamente en lo que está estableciendo la mayoría de las encuestas de la República Dominicana. Bueno. Pienso que quizá como nunca antes ha habido una lluvia de encuestas que han acompañado desde antes de las elecciones de febrero a la opinión pública y que se ha hecho un esfuerzo por divulgar. Y entiendo que responde a una política gubernamental y más bien como parte de la campaña de la reelección del presidente Luis Abinader, y se ha invertido mucho dinero en la misma para crear una percepción de invencibilidad, una percepción de que se van en primera vuelta, construir una percepción. Y como una firma encuestadora puede establecer una fecha lejana a las elecciones, tal como decía Aracena, y verse como una fotografía del momento, pero al final el propósito es crear un condicionamiento. Se ha invertido mucho dinero en esa dirección. Hay encuestas que realmente el caso de la Gallup, por ejemplo, que siempre tenía un historial de credibilidad. Sin embargo, tal como pudimos ver y demostrar en la presentación que hizo en su oportunidad el compañero Francisco Javier García cuando lanzaron la primera, que no tenían prisa de lanzarla en ese momento, porque también la decisión de cuándo se va a hacer es una decisión también política, el momento y todo, no tuvieron el cuidado de que en la página 21 decía con claridad las recomendaciones que le daban a quien mandó a hacer la encuesta, que había sido el gobierno. El presidente de la empresa públicamente llamó y pidió disculpas al país, al medio, porque eso parece que fue un lapso que se llevó, pero la encuesta lo que daba un consejo al gobierno que tratara, recuerdo yo, que tratara de que el tema del crecimiento económico se viera también asociado a la que era el tema de la desigualdad social. Esa fue en esa oportunidad. Después hay una serie de encuestas que el amigo Leonardo Aguilera, amigo nuestro, pero bueno, del Centro Económico Cibao, que coordina un grupo de firma encuestadora también con ese propósito, algunos medios que la han sacado también con esos propósitos. O sea que para nosotros la encuesta ha sido un instrumento de tratar de condicionar a la opinión pública y sobre todo al pueblo dominicano. En esta coyuntura electoral me refiero. Y por ejemplo, para terminar, y a eso lo explico en mi próxima intervención, cualquiera creería que una encuesta real es la elección de febrero, que parecería que fue una encuesta donde el PRM obtuvo más del 50% de los votos y lo que se obtuvo fue un 47.65 como PRM. Esa es la realidad, pero de eso amplío en mi próximo turno. Licenciado. Mira, aquí ha ocurrido un fenómeno interesante en República Dominicana, Miguel, y a los que me acompañan aquí en este panel.
y es que las encuestas que originalmente, como se han realizado siempre con un rigor científico, el objetivo, el propósito de toda encuesta es medir preferencias electorales y hacer las proyecciones a las que tú te refieres. Sin embargo, tal como se ha indicado aquí en la intervención de Danilo Díaz, en República Dominicana se han convertido en un instrumento político para crear percepción. Es posible que dentro de inducir al voto. Inducir al voto. Es posible que los PRMistas entiendan que nosotros estamos haciendo uso de un argumento en base a que ellos están en el poder y nosotros en la oposición, pero el problema radica en que cuando tú observas, por ejemplo, ya que Danilo hizo referencia a la Galo, yo te compartí un gráfico donde se ve un ascenso vertiginoso a quien yo llamo el presidente candidato, sin ninguna razón, porque es un gobierno que no puede exhibir una serie de situaciones favorables, todo lo contrario. Es un gobierno que viene desarrollando una gestión con muchos entuertos. Entonces no se explica lo que está planteando Galo. Galo presenta un ascenso vertiginoso, sin embargo, en el caso de los dos principales candidatos de la oposición, un declive. Entonces la pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿qué errores han cometido esos candidatos de la oposición para que Galo refleje un descenso? Por ejemplo, y hablo en el caso particular de nuestro partido, nosotros crecimos de una forma vertiginosa. Si nosotros comparamos los datos de esas elecciones de febrero, comparándola con la de marzo del año 2020, el crecimiento de un 330%, Miguel. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ves el consomé que hay de encuestadoras que han sido contratadas por medios de comunicación, que han sido inclusive hasta cuestionadas. Ahora bien, aquí hay un elemento que siempre se trae a colación en cada proceso electoral. Se habla que la gran encuesta serán las elecciones. Bueno, pues precisamente el 19 de mayo se acabará todo ahí. Toda la historia se va a reducir a los resultados que vamos a ver en ese proceso. Licenciado. Claro, las encuestas tienen un valor científico importante y propiamente hasta los propios partidos políticos hacemos encuestas para medir la simpatía de nuestros candidatos y ver también cómo estamos en el electorado. Pero estas elecciones tienen una particularidad de que vamos a una elección donde hace mucho no teníamos 4 partidos mayoritarios que llevamos candidatos a la presidencia de la República. O sea que cualquier medición que podamos hacer en ese sentido, en este escenario, y no comparándolo al escenario municipal, tendremos que verlo frutamente en las elecciones del 19 de mayo, donde se va a ver la fortaleza de los partidos. Y no solamente eso, de que tenemos 4 partidos mayoritarios que llevan candidatos presidenciales, pero 3 de ellos están unidos en una gran alianza, que es la Alianza Rescate RD, que eso también cambia totalmente el panorama. O sea que cualquier predicción de encuesta que se haga en este momento está por verse, porque las elecciones presidenciales, donde está en juego el poder y donde está en juego también la presidencia de la República, no es igual que lo que ocurrió en febrero. Ahora, lo que ocurrió en febrero fue una confirmación de los pronósticos de muchas de las encuestas. ¿Por qué dudar de que en esta oportunidad, con relación a mayo, no se produzca lo mismo? Es decir, ¿por qué dudar de que esas encuestas estén vaticinando sobre una base falsa si los pronósticos de febrero se dieron? Y el partido, todas las encuestas decían que los candidatos del PRM ganarían las elecciones municipales y así sucedió. Mira, Miguel, yo quiero decirle a los compañeros que cuando hacemos un análisis de las encuestas, no podemos mirar la simpatía política de lo que pasó, porque en un momento determinado las encuestas le favorecieron a los que hoy en día ejercen la oposición y hoy en día ellos, que pagaron también mucho dinero para producir grandes encuestas, dicen de los resultados de la encuesta. La realidad es que ciertamente todas las encuestas en el proceso antes de llegar a las elecciones de febrero decían que el PRM iba a ganar con más del 60% la mayoría de los territorios de la República Dominicana. ¿Cuáles fueron los resultados? El PRM ganó el 85% de los resultados electorales en toda la República Dominicana. 85% de las plazas electorales la ganó el PRM. Y la mayoría de las compañías encuestadoras decían que estábamos rondando entre 60 y 65%. Es ahí que yo... No, pero ese 60 y 65% se refería al número de votantes, no al número de plazas para ganar. No, precisamente. Pero ¿qué pasó? Vamos al Distrito Nacional y al Pero Gran ese Santo Domingo. 60% no se dio.
sobrepasamos el 60%. en la votación. No, Sí, sí. claro que no. Sí. Claro que no. El 60% de las plazas electorales. De la plaza No, sí. de la las plaza plazas electoral. electorales, eso sí, pero el número de votantes no alcanzó el 60%. Vamos a hablar de lo que es la gran capital. Solamente perdimos un solo territorio, el PRM, Pedro Brán. Después ganamos todos los territorios electorales, todos, excepto Pedro Brán. Ganamos el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, La Guayiga, Pantoja, Villalinda, todo lo ganó el PRM. Entonces, en ese momento es que se confirma lo que dicen las encuestas. Ahora, Yo quería decir algo, sí. Miguel, con relación, para que la gente que nos ve quede claro de lo sucedido en febrero. En febrero, ciertamente, en lo que tiene que ver con la cantidad de plazas ganadas, es lo que decía el compañero del Partido Revolucionario Moderno. Pero eso todo el mundo sabe que sucedió aquí. La OEA, Participación Ciudadana, los partidos políticos denunciamos y por eso tenemos un pliego de demanda de 35 puntos, porque la voluntad del pueblo dominicano fue secuestrada y lo que se montó fue una estructura realmente que distorsionó, primero provocó una gran abstención y también además la compra de voluntades, ambas cosas. Pero aún así lo que ocurrió fue lo siguiente, o sea, cuando calculamos, como tú preguntabas, votos nacionales municipales, el PRM tiene 1.700.000 y pico de votos, que es un 47.65 del total del universo que votó. O sea, hay un 78%, porque eso representa un 21%. pero los aliados, ¿qué representaron en términos de votación? Lo llevaban a 2.100.000 y algo. 2.100.000 y algo. Entonces yo te digo lo Y siguiente. esos 2.100.000 algo, ¿qué porcentaje del total que votó? Es un 25-26% más o menos del total. Que es, digamos, pero esos aliados no se lo podemos computar automáticamente, porque dos de esos aliados, por ejemplo, van independientes ahora, por decirte, o sea, llevan su candidatura propia presidencial, que son aliados a nivel de regidor y fueron a nivel de alcalde en algunos casos. Hay que verlo, la gente que fue a votar PRM, porque la inversión que se hizo era para eso, y como bien han dicho ellos públicamente, ellos llevaron toda su gente a votar. Y ellos... Estamos hablando de un 22% realmente, contra un 78% que votamos en contra o no fuimos a votar. Para ganar estas elecciones, que va a votar un 70%, que es el dato histórico en todas las elecciones electorales, estamos hablando de 5.600.000. Para ganar que se necesitan 2.900.000 votos, no 2.900.000 votos. El PRM nunca ha llegado ahí, ni lo llegó en el 20, ni lo llegó ahora, estuvo muy distante de eso, no hay esa cantidad de dominicanos que esté apostando a que este gobierno continúe. Esa es la realidad. Aquí lo que va a haber, una inevitable segunda vuelta, lo hemos dicho. Ellos sacaron 47 puntos y algo en la municipal, que le fue muy bien. En esta le va a ir peor. No es un riesgo jugar a una segunda vuelta. No, un riesgo. Cuando el gobierno juega a una primera vuelta. No, es que los números, Danilo está hablando de números, hay que introducir un elemento en el análisis, el voto del dominicano en el exterior. Como nunca, hay 863.000 dominicanos que tienen el derecho a votar en el padrón que está configurado por la parte exterior. Solo para las elecciones presidenciales. No, ahora las presidenciales. Bueno, ellos votan a nivel de diputados de ultramar, pero lo más importante aquí dentro del análisis son las elecciones presidenciales del 19 de mayo. Es un elemento a considerar porque ellos representan, los dominicanos en el exterior, son casi un 12%, un 11% del padrón electoral. Entonces, nosotros vemos a los amigos del PRM que hablan con esa gran satisfacción de que, como dice Aracena, que ellos lograron ese gran triunfo. Pero yo he denominado esto un triunfo cuestionado con malas artes, porque no lo dice la oposición nada más. Yo quisiera que él diga si habló mentira la misión de observadores de la OEA cuando hizo un informe contundente en este país donde se planteó compra de votos, se instalaron carpas en los recintos electorales. Hubo toda una estructura partidaria que no respetó ni siquiera lo que tiene que ver con un proceso electoral, porque sabemos que hubo bocinas, hubo gente con identificación, hubo vehículos que estaban identificados en ese proceso electoral. Y entonces, cuando tú haces la comparación que hizo Danilo,
el PRM, cuando cuantificamos los votos, le llevó cerca de 300.000 votos a la oposición. Lo que quiero significar con esto, Miguel, perdón, para terminar, es que ellos se ufanan y sacan en cara que han tenido ese gran logro, pero es un triunfo cuestionado. Bueno, pero esas malas artes que se usaron o no se usaron, vamos a poner que se usaron o supuestamente se usaron. No, pero no lo dijimos nosotros, bueno, está bien, pero lo que quiero decir, los observadores de la OEA. Bueno, vamos a admitir que esas malas artes se usaron para provocar y conseguir los resultados de febrero. Correcto. ¿Qué le hace a ustedes, a la oposición, pensar que esas mismas malas artes no se van a usar nuevamente en mayo? Don Miguel, mire, en el caso nosotros del PRD, todas las encuestas antes de las municipales colocaban al PRD con menos de un 1% y el PRD a nivel de los alcaldes y directores sacó un 2.68% y a nivel de regidores y vocales un 3.77%. O sea que esas propias encuestas donde quieren minimizar a la oposición y minimizarlo a nosotros como partido, cuando hemos ido a los resultados electorales hemos mostrado un gran desempeño. Entonces ahí nosotros vamos también que ahora con una candidatura presidencial de los 3 partidos mayoritarios y se demuestre realmente la fortaleza de estos partidos en votos el 19 de mayo, hay que dar evidenciado las propias encuestas. Yo lo que quiero aclarar una cosa. Partiendo de que se usaron malas artes, ¿no? Correcto. Para obtener... ¿Cómo vamos a evitarlo? Para conseguir los resultados de febrero. ¿Qué le hace pensar sin consecuencia? Correcto. Porque independientemente de lo que dijo la OEA y lo que dijo Participación Ciudadana o cualquier otra cosa, los resultados están ahí. ¿Qué le hace pensar a la oposición que esas mismas malas artes no se van a usar para forzar un triunfo similar de la reelección presidencial el 19 de mayo? Los 35 puntos que depositamos los partidos de oposición, 6 candidatos presidenciales y 10 partidos en la Junta, que es el pliego de garantías para la transparencia electoral, en los cuales ya hay decisiones que se vienen tomando que van en la dirección de impedir que se repita la historia. Entre ellas hay que destacar todo lo que tiene que ver con la Policía Militar Electoral, el nuevo rol que va a tener, el reforzamiento que se ha hecho, la designación del encargado de recinto, que va a ser un civil y que además es un empleado de la Junta, y que se autoriza por primera vez que los partidos tengamos un coordinador, de los delegados que tiene en el colegio. Esos son los que van a dirigir ahora la Policía Militar Electoral en cada recinto, en función de las reglas. Entonces, aparte de eso, todo lo que tiene que ver con el tema de permitir los duplicados de cédulas hasta un día antes de las elecciones. Yo quisiera escuchar la opinión del diputado que está en minoría. No, porque él no puede decir qué vamos a hacer nosotros para impedirlo, porque la pregunta va a nosotros. Yo lo que sí le puedo decir... y lo del dinero que lo van a dar con tiempo. No ilustrar al público que nos está viendo en su casa que pareciera que ellos están pintando un escenario donde ellos no participaron en las elecciones. Ustedes fueron parte de las elecciones y sus partidos tuvieron delegado ahí. Y yo quiero preguntarle, ¿en qué mesa se impugnó? ¿En qué mesa del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo o del país ustedes hicieron un acto de impugnación alegando lo que ustedes dicen? Lo que pasa es que cuando la voluntad de un pueblo se expresa de manera libérrica y democráticamente, no hay manera contra eso. Aquí lo que pasó fue, en febrero, que el pueblo dominicano votó masivamente respaldando la buena gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, un presidente que ha demostrado que cuando se administran los fondos de manera eficiente y de manera transparente, entonces se rinden más los cuartos para no decir otra cosa. Entonces, eso fue lo que pasó aquí, esa es la ratificación de las encuestas. La verdadera encuesta aquí se expresó de manera libre y de manera voluntaria. Y por eso fue que el PRM tuvo el triunfo contundente. Que ustedes quieran llamarlo como quieran llamarlo. Danilo sabe que es un gran técnico electoral y yo lo tengo que reconocer, que para hacer denuncia usted tiene que presentar pruebas y las pruebas se hacen en los colegios electorales y no hubo una impugnación que ustedes hicieron en un colegio electoral diciendo que fue viciado el proceso. Por lo tanto, esos son patadas de ahogado. Lo cierto es que el pueblo dominicano, don Miguel, y el público que nos ve, le ha negado el privilegio del derecho al voto a los partidos que gobernaron más de 16 años la República Dominicana y sintieron de cesión de la administración que encabezaron los gobiernos del PLD. Esa es la realidad y que hoy en día tenemos un mejor país que cuando ellos lo dejaron y por eso es que hoy nosotros gozamos y el presidente Luis Abinader goza de un 66%. Y le digo aquí, hoy, con mucha humildad, le digo aquí a ustedes, prepárense que Luis Abinader va a ser reelecto por la voluntad no del PRM, incluso, don Miguel,
muchos de la fuerza del pueblo, muchos PLDistas y muchos PRDistas están respaldando la candidatura del presidente Luis Abinader, el mejor presidente que ha tenido los últimos 50 años la República Dominicana, y van a votar de manera masiva para que Luis Abinader se reelija una vez más. Miguel, yo quiero presentar un ejemplo. ¿Qué pasó en San Juan de la Maguana? Pero Aquí si me permite, sí, licenciado, sí. tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con usted después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado conversando con 4 importantes dirigentes políticos dominicanos, representantes aquí en el programa de los principales partidos políticos del país, tanto el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, como el PRD, sobre las elecciones próximas. No solo lo que tiene que ver con el Congreso, sino principalmente lo que tiene que ver con las elecciones para reelegir al presidente actual o escoger uno nuevo en sustitución del presidente Abinader. Y hemos estado hablando con relación a la posibilidad de que las encuestas confirmen los pronósticos o fallen en su pronóstico. ¿Qué se puede esperar realmente de estas elecciones? Mira, en el trámite, mucha gente me pregunta, en diferentes escenarios, ¿no?, donde yo participo, ¿qué posibilidades hay de que en el plazo, en el lapso de 3 meses, el 18 de febrero al 19 de mayo, los resultados de unas elecciones puedan cambiar dramáticamente y que puedan producir un cambio diferente al que ocurrió en febrero? No, eso es muy simple. Ha pasado que se ganan las elecciones municipales, ha pasado, en la historia lo presenta, cuando era de medio término, y en las elecciones presidenciales el resultado es distinto, porque es un escenario muy diferente. Ahora aquí se trata de un escenario donde los dominicanos tienen que decidir sobre un gobierno que ha incrementado la inseguridad, la desigualdad social, la pobreza, la mortalidad materna, la infantil, ha reducido la autosuficiencia alimentaria, que estaba en un 88% la recibieron y está en menos de un 57%, o sea, que ha colapsado el campo. Un gobierno que no puede presentar, a pesar de que ha cogido la mayor cifra que haya cogido cualquier gobierno prestado, más de 36 mil millones de dólares, o sea, más que todo de la fundación de la República hasta la fecha, y no puede presentar un logro, sino que todos los indicadores con que se evalúa un gobierno están fallidos y hemos retrocedido. Entonces, en este momento los dominicanos y dominicanas que están ahora mismo bajo esa situación van a ir a votar, porque aquí lo que ha pasado fue que los dominicanos no fueron a votar porque esta gente compraron la voluntad, estimularon la atención, pero ahora no lo podrán hacer porque ahora se trata de jugar el destino del país. O sea, continuar este camino, lo que puede pasar aquí 4 años más es catastrófico realmente. Licenciado, porque yo lo interrumpí al final del segmento anterior. Claro, para terminar la idea, mire lo que pasa. Porque los amigos del PRM, cada vez que yo voy a un programa y comparto con los amigos del PRM, enarbolan esos resultados de mayo. Yo los felicito porque se mantienen muy emocionados con ese resultado. Pero yo les voy a recordar algo. Con los resultados de febrero. De febrero. Yo les voy a recordar algo. Y es que, por ejemplo, cuando Aracena hace el balance de lo que ocurrió en Gran Santo Domingo, pasa por alto un detalle importante que me llevó a escribir un artículo que lo definí como la abstención inducida. Nunca antes en República Dominicana se había llegado a los niveles de abstención que ocurrieron el 18 de febrero. Voy a citar un ejemplo. 6 de cada votante no votaron en el Distrito Nacional. 6 de cada 10. Eso no había ocurrido. En términos generales, en promedio, el 53% de la gente no votó en ese proceso electoral. Y te voy a comparar, que era lo que iba a decir antes de la pausa, el caso de lo que ocurrió en San Juan versus lo que ocurrió en Santiago. En Santiago, Aracena, 7 de cada 10 votantes no votaron en el municipio de Santiago. Sin embargo, ¿qué ocurrió en San Juan? Eso fue un 48%. Entonces, cuando tú haces el análisis, se gana en San Juan porque la abstención no llegó a los niveles impensables que ocurrieron en República Dominicana. ¿Y por qué ganaron ellos? Porque indujeron una abstención. Sí, es parte de esas malas artes. Ahora quiero destacar nada más un elemento sobre la pregunta nodal que tú haces de si tienen una valía o no las predicciones electorales. Hay ejemplos en la región. En el caso de Argentina, en 2 elecciones consecutivas las encuestas han fallado. Oye, hay un hecho histórico que recordamos todos de Galo, cuando Dewey compitió con Truman
en el tren de Truman, Truman hizo mofa con el titular del periódico. Por que la decía diferencia que Dewey, horaria, por la diferencia sí, claro, horaria. que decía que Dewey le había ganado a Truman y Truman terminó ganando las elecciones. Entonces, el hecho de tú apoyar un supuesto triunfo en base a unas predicciones electorales, yo creo que es una visión incorrecta porque ellos mismos, él se queja, fíjate lo que dijo Aracena ahorita, que nosotros ahora nos estamos quejando de lo que dicen las encuestas, pero que cuando nos favorecían no criticábamos. Yo le puedo compartir a Aracena, si me da su número, para que vea a los principales dirigentes del PRM quejándose en las elecciones de 2016 de la GALU y acusando de que el gobierno estaba manipulando la GALU. Pero la verdad es que cuando hay insatisfacción en Sí. la población, en los procesos electorales, esa insatisfacción se refleja normalmente en el voto a favor de la oposición. Y esta vez no ocurrió así. Pero Miguel, te estoy Esta vez hablando se de la reflejó en la abstención abstención. inducida. Esta vez se Bueno, reflejó- exactamente. esta vez se reflejó en la abstención. Pero no exactamente, era el destino del país, porque Miguel. la gente que se abstuvo probablemente ni simpatizaba por el gobierno, ni simpatizaba por la oposición. Eran No, y elecciones la- locales, Miguel. Fíjese que la abstención... Pero las cifras están ahí. Don Miguel, fíjese que la abstención estuvo más en las grandes plazas del país, donde hay una clase media alta, y quizás no se motiva a votar en unas elecciones municipales o por alcalde o por regidores. Tenemos la abstención que hubo en el Distrito Nacional, casi un 60%, en Santiago por igual, en San Pedro de Macorís. Y ahora en unas elecciones presidenciales, esa clase media, esa clase que se abstuvo de votar en las elecciones, va a ir a votar por su presidente, porque está jugando el destino del país. Y mencionó el tema de Argentina, pero también tenemos el tema de Guatemala, que fue también más traumático. Arévalo empezó con un 0.7%, menos de un 1%, y terminó ganando las elecciones. Es decir, que las predicciones de las encuestas también, hemos visto ya regionalmente cómo esas encuestas, a ver, no en descrédito, porque no podemos desmeritar las encuestas porque son un elemento científico, sino que puede cambiar de un momento a otro la voluntad popular de un proceso democrático. Pero evidentemente hay un factor que favorece la reelección, que es la división del voto de oposición. Ok, ahí te respondo tu inquietud de ahorita, y es que ahora hay una realidad. O sea, ahora mismo ninguno de los partidos tiene votos suficientes para irse en primera vuelta. Por eso nosotros, el Pleno está diciendo que no vamos a ganar en la primera vuelta. Nosotros estamos trabajando para quedar en primer lugar o en segundo lugar, pero la realidad en este instante es que las fuerzas que están en la oposición, más el gobierno, ninguno permite asegurar que va a haber aquí una decisión en primera vuelta. Nosotros, cuando vemos esa situación, es que hemos acordado justamente en la Alianza Rescate RD que el partido que quede en primero o segundo lugar, que clasifique, en este caso, para competir con el gobierno, recibirá el apoyo de los restantes. Nosotros que estamos trabajando por la candidatura del compañero Abel Martínez, bueno, estamos apostando a repetir la historia de lo que pasó en febrero. Y bueno, la Fuerza del Pueblo hará su mejor esfuerzo también, el PRD igualmente su mejor esfuerzo. Y todo eso nos conduce a que el resultado de mayo obligue a una inevitable segunda vuelta. Y ese acuerdo está notariado. Ese acuerdo está acordado y público, además lo rubricaron con su presencia. Los principales líderes. Los principales líderes, un documento que fue leído por el vocero de la Alianza, que es el amigo y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas. Mire, don Miguel, yo soy una persona que nací en un barrio que le llaman Herrera, en Las Palmas, y soy muy práctico. Y la vida me ha enseñado que los resultados se miden, el éxito se mide en función de los resultados. Y la verdad es que ellos pueden argumentar aquí en este panel lo que quieran, pero la realidad es que el pueblo dominicano a ustedes le negó el privilegio del voto. Esa es la realidad. ¿Cuándo? Cuando no votaron por ustedes, cuando el 85% de todas las candidaturas de la geografía nacional fueron favorecidas para los candidatos y candidatas del PRM. Esa es la realidad. La realidad es que Danilo dice que nosotros fuimos un partido que cogimos mucho préstamo. Ciertamente hemos tenido que recurrir a muchos préstamos porque es que encontramos un país en bancarrota. Ustedes hicieron de este país un nada. Ustedes convirtieron las arcas del Estado en un festín que se lo distribuyeron los funcionarios que durante 16 años administraron los fondos públicos. Eso fue lo que pasó. Entonces nos vimos obligados porque encontramos la República Dominicana sumergida en una crisis de COVID y nosotros fuimos incluso reconocidos como el país número 1 de América Latina
en la recuperación del COVID. Encontramos un país que tenía tasa cero prácticamente, o menos del 20% del turismo estaba trabajando. Y nosotros somos un país número 1 en la recuperación del turismo, que llegamos incluso a los 10 millones de turismo y hoy en día somos número 1 en el Caribe. Somos ese gobierno que tú dices, que representa a Luis Abinader, es el gobierno que ha logrado construir más de 50.000 viviendas para dominicanos y dominicanas, que antes un dominicano pagaba 10.000, 12.000 pesos en una casucha y hoy en día paga 8.000 pesos un apartamento propio con todos los servicios. Un presidente que ha entregado más de 70.000 títulos de propiedad para garantizar derechos tributarios y darle dignidad a esos adquirientes que tienen hoy en día un título de propiedad para que puedan financiar. Un presidente que está construyendo la segunda línea del metro. Un presidente que ha garantizado el crecimiento de nuestra economía por encima del 4% del Producto Interno Bruto. Un presidente que le dijo a los dominicanos y a las dominicanas que iba a incrementar los sueldos de los policías sobre los $500 y hoy en día están ganando, el que menos gana está ganando eso. A la cifra de 50.000 viviendas, ¿dónde ninguna sale parte, eso? no, Eso no puede ser. En el no puede Ministerio ser. de la Vivienda. Hay un exceso de optimismo. Un exceso de optimismo. Claro, porque las estadísticas no son esas, Aracena. Más Me de sorprende que tú des ese dato. Más aquí. de 50.000 viviendas, no. entre Hay viviendas que nuevas y revisar tu viviendas. cifra. No, pero lo podemos buscar. 50.000 viviendas son No casi llega- 15.000 no llegan. Vivienda al año. 15.000 al No año. llegan a 5. No llegan a 10.000 Entre- viviendas. No, No, llega- llegan a 2 cifras. no, No llegan. no llegan a no. 5. Pero nadie- perdóname, Danilo, porque nosotros no podemos hacer aquí. Más de 50.000 No, viviendas por Dios. construidas y Aracena, reparadas está viendo en el estos público 3 y años. va a entender que pero No es lo podemos bueno, buscarlo. no es bueno que está tú hagas superando eso. al Aracena. No podemos presidente buscar. en decir cosas 50 que no son Pero ciertas. lo Miren, podemos buscar ahí. eh, Los resultados dicen eso. Está ahí. En Santo Domingo Oeste, más de 5.000 viviendas. se no, han pero por construido. Dios, No, no. pero por En Dios, mi por Dios, territorio. pero tú Pero estás no, relajando. no, por así Dios, no. Pero no. vamos a Santo Ah, Domingo Oeste. Pero no, es que la gente, ellos te están Te está escuchando. viendo, te está Pero me están viendo escuchando. y dicen, ¿y dónde está? Pero están Por Dios. incluidas en esa cifra las construcciones privadas. Los programas, No, te estoy diciendo, porque usted Pero habló Nico- que el gobierno ha construido 50.000 viviendas. entre reparaciones y construcciones, Ah, se han hecho más de 50.000 viviendas. Se les ha Reparaciones entregado a los son, ¿sabes lo que son dominicanos. reparaciones? Que pintan, le pintan una casa a una gente y ya ellos lo están contando como una nueva reparación. casa nueva. nueva. Por Dios, Así por no. Dios. Ustedes no han hecho, no creo que lleguen a 5.000 viviendas, no creo que No lleguen. llegan a 5. Hemos hecho más viviendas que ustedes en los últimos 16 años. Pero por Dios. Y ahí están las aquí estadísticas. Nadie, óyeme, nadie ha construido más viviendas que los gobiernos del Partido de la Acción Democrática. Nadie. El país, este país lo hizo, lo transformó. Hicimos 2 repúblicas dominicanas, ¿de acuerdo? Y en lo que respecta a los últimos 8 años que le tocó al presidente Danilo Medina, estamos hablando que el país fue el que se convirtió en un ejemplo a nivel mundial lo que tiene que ver en la política agropecuaria y la reducción del hambre y la pobreza. ¿Sabes lo que pasó en este país? En este país, que nosotros nos sacaron de la calificación, no calificaban para recibir cooperación y los todos esos programas de cooperación, ya la República no califica, porque era un país que sacó a más de 1.800.000 dominicanos de la pobreza y la extrema pobreza. O sea, aquí estamos hablando que este país, ¿sabe cuál es el país que lo describió muy bien el PRM? El PRM lo describió bien. ¿Ustedes recuerdan la comunicación que el Ministerio de Hacienda hizo para el primer bonos soberano que mandó a hacer? Ahí él describió el país, que era la República Dominicana. Ese es el país. Que contradice todo lo que ha dicho Aracena. ¿Usted por Bueno. qué? Perdón, para terminar. ¿Tú sabes por qué ellos han podido conseguir irresponsablemente, de parte de ellos, 36.000 millones de dólares? Porque encontraron un país con una credibilidad internacional. ¿A quién le prestan? ¿Usted cree que a Luis le están pagando por la carita bonita? No. Él ha aprovechado, ha hecho un festín, una fiesta con los recursos que se va Ahora, a ver lo que va a pasar, cómo está el país cuando lo saquemos ahora en mayo. Hay que se va a ver la realidad. Sí. Y es importante recordar a Aracena que yo le compartí a usted un cuadro de 14 procesos electorales presidenciales en la región de 2019 a 2020, que la ganó, ¿verdad? Él la ganó Abinader, producto de lo que todos sabemos. Y resulta, Miguel, que de esas 14, oye bien, todos los partidos en el poder perdieron en esas elecciones presidenciales. El único caso es el de Nicaragua y sabemos la situación que se vive en Nicaragua. Entonces, al amigo Aracena, yo le valoro su optimismo, pero le voy a dar un consejo: revise su cifra, hermano, porque yo estoy sorprendido esta noche que usted le diga a este país que ustedes han construido 50.000 viviendas. Bien. Si porque ustedes eso me lo realmente no es permiten, cierto. caballero, tenemos que hacer una última Vamos a la pausa. pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros aquí en el debate de la semana.
Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy amigablemente. Como debe ser. Como debe ser, ¿no? Un debate, entre caballeros y entre dirigentes políticos civilizados. Con relación a las próximas elecciones de mayo y lo que dicen las encuestas sobre esas elecciones, no solamente lo que tiene que ver con las del Congreso, sino especialmente sobre las presidenciales, ¿no? Que puede cambiar la faz del gobierno por completo. Ahora, ¿qué creen ustedes como partido, tanto partido oficialista como partido de oposición, que deben hacerse o qué medidas deben tomarse para allanar el camino hacia esas elecciones y puedan evitarse los errores o las cosas indebidas que se hicieron en el proceso anterior, según ustedes? Ya los partidos de oposición llevamos un pliego a la Junta Central Electoral de los errores y de las malas artes, así como usted lo mencionó, que hizo el partido de gobierno. Yo no mencioné de malas artes, yo me refería a las malas artes que ustedes describieron. Bueno, o las malas artes que ocurrieron en febrero. Ya nosotros los partidos hicimos un pliego de 35 puntos que lo llevamos a la Junta y que muy bien la Junta ha ido dando respuesta a eso. Danilo no mencionó el tema de las carpas, pero nunca antes visto aquí se veían alrededor de los recintos carpas con proselitismo montado y ya la Junta tomó acción contra eso y eso está prohibido ya para las próximas elecciones. Nosotros como partido de oposición también vamos a ir a la OEA. La semana que viene una comisión de los partidos políticos de la oposición, vamos a ir a la Organización de Estados Americanos porque justamente esa misión de la OEA que vino aquí al país habló de todo el proceso y de la compra de cédula desmedida. Entonces esas son algunas de las acciones que los partidos de oposición estamos encaminando para que no ocurran de nuevo en las elecciones presidenciales. Bueno, yo entiendo que como partido de oposición todavía estamos esperando que ellos demuestren y presenten una prueba contundente de que hubo la compra de voluntades. La verdad es que es muy fácil argumentar, pero no es fácil presentar ninguna prueba. Entonces yo pienso que ellos lo que tienen es que reformar su propuesta electoral y tratar de conectar nuevamente con el pueblo dominicano y ganar el favoritismo de los electores. Porque al final pueden ir donde sea y pueden ir, es un derecho que les asiste, pero al final el que vota es el dominicano consciente. Entonces, ese dominicano que no se siente atraído por la propuesta de gobierno, por la propuesta que ellos tienen como candidatos y candidatas, entonces, a ellos es que ustedes tienen que convencer. No es venir aquí a un panel. El pueblo dominicano le negó y le va a seguir negando el privilegio del voto a ustedes, porque ustedes decepcionaron la República Dominicana durante los 16 años que les tocó administrar los fondos públicos. Entonces, aquí lo que hay que hablarle a la gente es clara, llana y concisa. Nosotros estamos trabajando día y noche para ganarnos el derecho de seguir representándolo con dignidad. Yo siento mucho orgullo del gobierno que ha encabezado Luis Abinader, que ha hecho una gran transformación para la República Dominicana y que trabaja más de 18 horas diarias para que hoy en día nosotros tengamos una mejor República Dominicana. Yo siento mucho orgullo de un hombre que ha sabido administrar y que ha demostrado que cuando no se roban los cuartos del pueblo, se rinde más y se hace un gran trabajo y se progresa en un país como este. Para los cuatro tengo una pregunta común. ¿A qué atribuyen ustedes el hecho de que en las elecciones de febrero la abstención superó todos los récords anteriores de abstención? Bueno, es muy simple, que el gobierno, una de las políticas fue comprar voluntades. Lo que nosotros estamos diciendo, no lo dice el PLD, es que el informe de la OEA y también Participación Ciudadana, que también lo confirmó, está la evidencia ahí, todo el mundo vio en cada recinto que fue a votar una carpa instalada por el PRM, permitida por la Policía Militar Electoral, donde se operaba para comprar voluntades. La gente no fue a votar libremente. Lo llamaban, le ofrecían dinero, comida. La gente, bueno, eso lo publicaron, el caso que hasta por droga. Yo entiendo eso, pero esa compra de votos no influyó en el número de votantes. Yo me refiero a la abstención de la gente que no se acercó a los recintos electorales. Estoy diciendo que hubo un esfuerzo por detener a las personas que simpatizaban con nosotros o con cualquier partido de oposición, iban para que la familia no fuera a votar, para asegurarse, porque ellos estaban trabajando con la gente de ellos, con la gente del PRM, y por otro lado estaban trabajando con mucha gente nuestra, estimulando a que no fuera a votar. Eso es lo que están pidiendo. Mira, quédate en tu casa, 1,000 pesos, eso. En eso gastaron millones y millones de pesos en ese esfuerzo de querer comprar voluntades, que vuelvo, le digo, en el informe de la OEA, y tanto el de Participación Ciudadana hace referencia al mismo.
Sumado a lo que dice Danilo, para no sobreabundar en ese sentido, también que las elecciones municipales históricamente no motivan tanto al votante como unas elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales históricamente hay un 70% de los dominicanos que acuden a votar y en eso nosotros estamos apostando a eso, a que los dominicanos en estas próximas elecciones de mayo acudan a votar libremente, que voten por el candidato de su preferencia de la oposición y que lleven también sus familiares y amigos que en estas elecciones, por muchas vulnerabilidades, no pudieron llegar a votar. Miguel, mira una cosa, el mundo ha cambiado en términos de comunicación y me sorprende lo que dice Aracena, de que no hay evidencia. Todo el que tiene un celular en las manos sabe perfectamente los videos que circularon de individuos comprando cédula, además de la información que se ha traído aquí de los informes tanto de la OEA, de los observadores como de participación ciudadana. Yo no sé si Aracena califica eso de evidencia o no. Estamos hablando de gente que asumieron posiciones serias con informes que se dieron a conocer, pero también circularon, Aracena, muchísimos videos donde se veían esas malas prácticas a las que hemos hecho referencia. Ahora, yo le voy a recordar a los amigos del PRM que el escenario del 19 de mayo será otro. Estamos hablando de elecciones presidenciales y tradicionalmente, como se sabe, la abstención ronda un 22, un 29%, un 30%, pero hay un elemento que quiero destacar, Miguel, donde no llegan los tentáculos del clientelismo en la República Dominicana, que es en el voto en el exterior. 863.000 dominicanos están hábiles para votar. ¿Qué cantidad va a votar? En el 19 de mayo, bueno, vamos a ver, esta va a ser una gran experiencia en este proceso electoral, porque yo entiendo que si votan 300.000 dominicanos, vayan preparando las maletas los amigos del PRM, porque yo soy de lo que digo, que el voto del dominicano en el exterior va a gravitar y va a tomar el curso hacia donde debe ir dirigido el país. Usted dice que el número de inscritos en el padrón en el exterior, son 863.000. Pero habla de que solo votarían 300.000. Bueno, porque tradicionalmente... Entonces habría una abstención grandísima. No, lo que pasa es que tradicionalmente en el exterior, cuando tú ves la participación electoral, la más grande fue en 2020, que fueron 178.000. Entonces, la cantidad no ha excedido nunca, no ha superado. Y 300.000 votos pueden alterar los resultados previstos en las elecciones. Pero mira un detalle, el PRM con todo lo que hizo le lleva casi 300.000 votos a la oposición cuando tú sumas la totalidad de votos. Entonces lo que estoy indicando con esto es que el voto del dominicano en el exterior va a tener un impacto sumamente importante porque los tentáculos de las cosas que se vieron, no es verdad que a un dominicano que reside en el exterior el PRM llegará a ofrecerle un picapollo o ofrecerle 500 pesos. ¿Usted parte del supuesto, el licenciado, de que todos los dominicanos en el exterior votarían por No, yo entiendo, por la oposición? no todos. La gran cantidad de votantes que tienen el derecho a votar en el servicio en el exterior, realmente le van a dar una respuesta a todo lo que está diciendo Aracena. Los dominicanos que viven en el exterior, se le ha puesto el mote de dominicanos ausentes, que yo siempre he criticado eso. No hay nada más presente en lo que ocurre en República Dominicana que un dominicano que vive en el exterior. Y ese dominicano está, Aracena, preocupado por la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la inflación, tienen que mandar más dinero a sus familiares aquí en República Dominicana y le van a pasar factura a ese gobierno del cual Aracena se siente tan orgulloso. Mire, don Miguel, la verdad es que yo me quedo sorprendido con el argumento que ellos están estableciendo aquí, que nosotros compramos para que no salieran a votar. Y yo me atrevo a hacer una pregunta como dirigente político, porque antes de ser diputado yo soy dirigente político. ¿Y qué estaban haciendo ustedes para que su gente saliera a votar? Ustedes no estaban haciendo su trabajo. Nos entregaron los fondos el jueves y la elección era en el domingo y le llegaron los recursos hasta las 11 de la noche del sábado a los partidos políticos. Nosotros estábamos haciendo el trabajo que teníamos que hacer para lograr que la mayoría de dominicanos y dominicanas se fueran a la urna a votar masivamente por los candidatos y candidatas del PRM, que es el partido que ha venido a rescatar un país que ustedes lo dejaron en bancarrota. Lo que sucede es que ustedes son tan falta de humildad que ni siquiera todavía, ya las elecciones pasaron hace próximamente un mes y medio, y todavía les falta humildad de reconocer que tienen que moderar su discurso y buscar una propuesta que conecte con esa sociedad que le negó a ustedes el privilegio del voto. Entonces, aquí no se trata de denunciar lo que ustedes no pueden probar. Aquí se trata de salir a la calle a sintonizar con esos compañeros, esos amigos, esa gente, ese pueblo, ese trabajador que ha visto en el gobierno de Luis Abinader y del PRM un gobierno de prosperidad, un gobierno que le dijo a los dominicanos y a dominicanas que iban a incrementar la tarjeta Solidaridad,
que la encontramos en 850 pesos y están recibiendo 1.650 pesos. Un gobierno que incrementó las ayudas sociales, un gobierno que tenemos más cantidad de bono luz. Entonces, hoy tenemos un gobierno que ha hecho más con menos y que ha demostrado que cuando no se roban los cuartos del pueblo, el país avanza. Entonces, los dominicanos y dominicanas están claras de que nunca vamos a mirar hacia atrás y que tenemos que seguir. Usted dice que la oposición se niega o se resiste a reconocer el triunfo del Claro que sí. del PRM. Cosa igual ocurrió en el 2016 cuando el PRM no reconoció el triunfo de Danilo Medina. Abinader nunca reconoció el triunfo. De manera pues que en eso hay un sentimiento común o una actitud común. Pero trabajamos como trabajamos ahora para retener el poder de manera humilde, haciéndole propuestas creíbles a la gente, al dominicano consciente, que es lo que le ha faltado a ellos, la humildad de trabajar y volver a reconstruir. ¿Qué podría afectar el tránsito hacia el 19 de mayo? ¿Cómo afectar? No entiendo. ¿Cómo afectar? ¿Qué medida o qué acción oficial? Te digo una. Danilo lo vi ayer, creo que estaba en el gobierno de la mañana o de la tarde, donde estaba denunciando que todavía el gobierno... Danilo Díaz. Lo vi ayer, creo que no sé si era el gobierno de la tarde, donde Danilo hablaba con mucha razón de que los fondos que deben ser entregados a los partidos políticos son por ley, la ley lo establece y está regateando eso el PRM. Y yo le digo al amigo Aracena que los fondos los recibimos. Oye bien, el presidente de la Junta tuvo que enviarle el 6 de febrero una carta dura al ministro de Hacienda. ¿Y tú sabes cuándo fue que transfirieron los fondos? Fue el jueves. Lo recibió la Junta el viernes y los partidos estaban retirando los fondos el sábado de la mañana, por Dios. Y porque la Junta de su dinero, de su fondo, lo transfirió porque en lo que llegaba de Hacienda iban a llegar después de las elecciones. Eso no se va a repetir ahora. Esa es una de las razones por las que no se va a repetir la historia. O ya justamente ahora, recientemente, el gobierno ha anunciado que lo va a entregar y que lo entregue inmediatamente. Han querido presentarse como que va a entregar una cifra récord. No. Van a cumplir con la ley que ordena un 0.5% de los ingresos nacionales y eso es lo que van a entregar. Habían entregado solo la mitad. Ahora vamos a ganar las elecciones de mayo y también la de junio en la segunda vuelta, porque hay un 78% de los dominicanos y dominicanas que votamos en contra o no fuimos a votar. Y ahora, en que se trata del destino del país, lo que está en juego, que esta gente continúe hipotecando al país, que todavía no hemos sufrido la consecuencia, pero ya se está tomando dinero prestado para pagar intereses de lo que se ha tomado, eso que hay que detener. Los dominicanos tienen la oportunidad. Los que viven en el exterior lo que tienen aquí. Bien, caballero, nos quedan exactamente 2 minutos. Yo quiero concederle a cada uno de ustedes 30 segundos para que hagan un pronóstico sobre lo que podría suceder de aquí al 19 de mayo. Rápido, el PRM hay que sacarlo del poder. Aquí se están pagando 1.400 millones diarios de intereses de la deuda. Bueno, lo que va a pasar aquí, que quede grabado este programa, Luis Abinader y el PRM ganarán las elecciones por encima del 65%. Se ganarán más de 27 senadores y más de 130 diputados en toda la geografía nacional, porque es la voluntad del pueblo. El pueblo decidió no mirar hacia atrás y seguir respaldando el gobierno transparente y honrado de Luis Abinader y el PRM. No, invitar a los dominicanos que no se queden en sus casas, que esa cifra de abstención vayamos a votar y que decidamos con nuestro voto el destino del país. Licenciado. El destino está ya claro de lo que sucederá en mayo, que no es como las 50.000 viviendas ni nada de eso, no. En mayo lo que va a pasar es la voluntad expresa de un pueblo que va a salir a votar para impedir que el gobierno, el gobierno del PRM, pueda ganar las elecciones. Y además, porque tengo que decirlo, votando en la casilla del Partido de la Liberación Dominicana y del candidato. Caballero, muy agradecido por la amabilidad de atender nuestra invitación. Esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y que estén prestos a votar cada uno de ustedes por el candidato de su preferencia, ¿no? Porque así se construye una democracia real. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.